Cordial saludo para todos. Mi nombre es Emil Edilson López y hoy vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes, las preguntas, la justificación e hipótesis del proyecto de investigación. En esta presentación pues se van a dar a conocer elementos claves del trabajo investigativo como las preguntas de investigación, las variables, método e hipótesis, justificación y aportes que desde el componente social, teórico, metodológico y práctico se aporta a la comunidad educativa. En la tabla de elementos claves tenemos la siguiente información. La pregunta de investigación. ¿Cómo influye la cultura y las tradiciones de los estudiantes de las comunidades indígenas Misak y Paeses de la institución educativa Ezequiel Hurtado de Silvia Cauca en la forma en que aprenden y entienden las matemáticas? Las categorías principales tenemos la cultura y las tradiciones de los estudiantes de las comunidades indígenas Misak, la cultura y las tradiciones de los estudiantes de las comunidades indígenas paeses. Dentro de las categorías secundarias, la forma en que los estudiantes aprenden y entienden las matemáticas, las prácticas pedagógicas de los docentes, materiales y recursos educativos que utilizan en el aula de clase y el contexto sociocultural y económico de la región. Esta investigación se hace dentro de o con un enfoque metodológico cualitativo. Los referentes teóricos que se consultaron a nivel internacional, pues tenemos a Condori y Fernández, que nos hablan de las percepciones del profesorado ecuatoriano sobre etnomatemática y su importancia en el aprendizaje de las matemáticas. Godino 2022, que nos habla del estado actual y perspectivas del enfoque ontosemiótico en educación matemática. A nivel nacional tenemos Mogollón 2023, que nos hablan de los fundamentos teóricos del aprendizaje de las matemáticas desde la resolución de problemas. Salamanca 2022, que nos hablan de los desafíos que afronta el docente a la hora de enseñar matemáticas en educación primaria. A nivel local, tenemos a Campo y Tovar 2025, que nos hablan de la importancia de la etnomatemática en comunidades indígenas del departamento del Cauca en Colombia. Como pregunta general de investigación, pues tenemos que cómo influye la cultura y las tradiciones de los estudiantes de las comunidades indígenas Misak y Paeses en su forma de aprender y entender las matemáticas de la institución educativa Ezequiel Hurtado. Tenemos también algunas preguntas específicas. La pregunta número uno, pues nos habla de la manera de que las prácticas culturales y saberes tradicionales de los estudiantes de las comunidades indígenas intervienen en los conceptos matemáticos enseñados en el aula y cómo influye su forma de aprender y entender las matemáticas. La pregunta número dos se refiere a las prácticas pedagógicas que utilizan los docentes para incorporar elementos de la cultura y de las tradiciones de los estudiantes a la hora de enseñar y aprender matemáticas. La pregunta número 3 se refiere a los materiales y recursos educativos que utiliza el docente y cómo influyen en las comunidades a la hora de que los estudiantes puedan entender y comprender los conceptos matemáticos y los desafíos pues, que esto presenta para el aprendizaje. La pregunta número 4 se refiere a la manera en que el contexto sociocultural y económico influye en los estudiantes a la hora de aprender las matemáticas y qué implicaciones tiene pues para la vida cotidiana de los estudiantes. Algunas hipótesis respecto a estas problemáticas tenemos la número uno, que nos habla de la cultura y las tradiciones de los estudiantes de las comunidades indígenas Misa y Paeses de la institución educativa Ezequiel Hurtado influyen significativamente en la forma de aprender y entender las matemáticas. La hipótesis número 2 dice que los estudiantes de las comunidades indígenas de la institución educativa desarrollan y comprenden más a profundidad los significados de las matemáticas cuando se incorporan elementos de su cultura y de sus tradiciones en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. La justificación en sí del proyecto pues se ha hecho desde 4 componentes: social, teórico, metodológico y práctico. En lo social pues pretendemos
mejorar las condiciones de vida de la comunidad y contribuir al desarrollo económico de la región. En lo teórico, pues aumentar las oportunidades de acceso a la educación superior y facilitar la comprensión y aplicabilidad de las matemáticas. En lo metodológico, pues disminuir los índices de deserción escolar y mejorar los resultados en pruebas internas y externas. En lo práctico, pues comprender la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana de las personas. Eh, Como conclusiones del trabajo, pues se tiene que el desarrollo de este proyecto busca que las comunidades étnicas del municipio de Silvia logren articular el aprendizaje de las matemáticas a sus costumbres y tradiciones. Y también pues se resalta la importancia de considerar la cultura y las tradiciones de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. También se sugiere la incorporación de elementos culturales y tradicionales que pueden beneficiar el aprendizaje y la comprensión de conceptos matemáticos. Les agradezco mucho por su atención y seguramente nos estaremos encontrando en otro espacio. Muchísimas gracias.